Pongo en marcha este sistema explicativo por vídeo para poder hacer llegar al personal la situación que se ha vivido desde jefatura en esta crisis por coronavirus y para trasladar y explicar los datos de las decisiones que hemos ido tomando al respecto de las tareas que se han venido ejecutando. Y bueno, deciros que vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Espero que el vídeo no se haga excesivamente largo, pero vamos a hablar de los antecedentes. Me pongo aquí. Y vamos a contar un poco pues, lo que ahí aparece como fase 1, fase 2, que realmente es como al principio toda nuestra intención es preocuparnos por la seguridad y salud del personal y por el servicio que prestamos a los madrileños. Y luego, pues, en una segunda fase o en una segunda etapa, empezamos a trabajar en actividades de apoyo para el personal sanitario que está sufriendo en primera línea toda esta catástrofe. Hablaremos un poquito de la situación general, dando algunos datos y de otras tareas que hemos tenido que hacer complementarias para poder apoyar todo lo que se ha venido haciendo. Y terminamos con una pequeña matriz DAFO y unas conclusiones muy someras al respecto. Como veis ahí en la pantalla tenéis un eje de tiempo horizontal, ¿vale? Y vamos a ir contando pues algunos de los hitos más relevantes. El 25 de enero empezamos a monitorizar la actividad de la enfermedad, del COVID-19, y el Servicio Sanitario de Bomberos se pone en contacto con Sanidad Pública para ir recabando datos al respecto de la situación y pedir pautas relativas a la forma de proceder si correspondía. De entrada, Sanidad Pública lo que nos va diciendo es que, bueno, que todavía no es una emergencia como tal y que seamos cautelosos en las medidas a aplicar. Unos días después, el 31 de enero, tenemos el primer diagnosticado en España y el 25 de febrero el primer fallecido en Madrid. El 26 de febrero se lanza ya por parte de esta jefatura el primer procedimiento de actuación por COVID-19, explicado y orientado a lo que es la intervención en la que el bombero se puede encontrar con un paciente con COVID o potencial COVID-19. A finales de febrero, principios de marzo, experimentamos un crecimiento de las bajas por accidente laboral o enfermedad común de en torno al 25%. En esta gráfica que veis ahí abajo aparece una flecha punteada que, bueno, no hay un eje vertical, pero lo que viene a decir es que sobre la situación habitual, que es esa línea horizontal que vivimos, pues hay una subida ya de cierta relevancia en esos días de finales de febrero y principios de marzo. Como podéis ver también ahí abajo, nos estamos preocupando, estamos principalmente trabajando en este momento en torno al cuidado de la seguridad y salud de nuestro personal y a la garantía de prestación del servicio que prestamos en la Comunidad de Madrid. El 5 de marzo se lanza la primera nota por parte de Prevención de Riesgos Laborales, que es un organismo que depende de Función Pública de la Comunidad de Madrid, sobre el COVID-19. Un día después, el 10 de marzo, tenemos ya la primera nota interior de Jefatura del Cuerpo con medidas preventivas por coronavirus para intentar traer a los parques esa prevención y control de la infección. Y el 11 de marzo, Función Pública ya anula las formaciones que estaban en curso y se cierran efectivamente los colegios de la Comunidad de Madrid. El 13 de marzo se activa el Platercam en nivel 2. El 14 de marzo se entiende que se activa el estado de alarma, y esto supone una activación de facto del Platercam en nivel 3. Y el 15 de marzo ya estamos en disposición, porque lo veníamos trabajando desde hacía unos días, de monitorizar diariamente las bajas que se nos están produciendo. Y empieza aquí a despegarse una curva roja en la cual advertimos que la distancia con esa curva puenteada pues es la diferencia entre accidentes laborales y enfermedad común, que supone la curva gris, y COVID o posible COVID, que supone la curva roja. Decíamos que el Real Decreto de Estado de Alarma
el 463-2020, que se declara el 14 de marzo, viene a decir en su artículo 5.4 que nosotros, como servicio inmerso en el Sistema Nacional de Protección Civil, quedamos bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior y toman, por tanto, el mando de la situación. Sin embargo, un artículo después, en el artículo 6, lo que viene a decir es que cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente. Viene esto a suponer que lo que nos están haciendo llegar es: trabajen ustedes como lo vienen haciendo, que nosotros cuando necesitemos tomar el mando efectivo de la situación ya lo haremos porque orgánicamente o funcionalmente lo tenemos ya. Ahí podéis ir viendo cómo las dos curvas evolucionan y van creciendo, ¿vale? La pendiente es bastante relevante. El 16 de marzo hemos lanzado ya, a la vista de la evolución de estas curvas, la actualización 3 de medidas del coronavirus a nivel interno, que sí establece una restricción de los movimientos interparques y afecta de alguna forma a esos mínimos de dotación. El 17 de marzo, un día después, empezamos a recibir demandas de ayuda externa y empezamos a estudiar la forma en la que en su caso podrían llevarse a cabo. La curva sigue creciendo y entramos en una segunda fase, todavía de tanteo, diría yo, en la que el día 22 lanzamos una convocatoria de voluntarios para 3 proyectos: IFISE, 5 bases de descontaminación de ambulancias y IFEMA. En el caso tanto de IFISE como de IFEMA nos estamos refiriendo a los centros logísticos que se montaron en ambos sitios para dar servicio, pues desde uno a la Comunidad de Madrid en general y desde IFEMA pues al hospital provisional que se montaba allí. Las estimaciones de personal que nosotros inicialmente teníamos por estas fechas para estos proyectos son las que tenéis ahí, ¿no? Nosotros pensábamos que en IFISE haría falta de 3 a 5 personas, en las 5 bases de descontaminación 2 personas por cada base y en IFEMA pues aproximadamente de 3 a 5 personas también. Con eso empezamos a trabajar y hacemos una convocatoria de voluntarios, habida cuenta que ya nos habían trasladado un listado con más de 200 o 250 voluntarios ya, del personal que estaba inquieto y con ganas pues, de colaborar con la situación que se estaba viviendo. Aquí tenéis la evolución de las intervenciones, ¿vale? En la curva roja superior podéis ver la media de los años 2015 a 2019, como en estas fechas pues las intervenciones ya tienen un registro relativamente bajo, porque es una época, vamos a decir así, tranquila, y como este año pues se van desplomando, entre otras cosas, pues por la declaración, claro, del estado de alarma y la situación de confinamiento que de aquí deriva. Vamos avanzando tanto en una curva como en la otra y paso un poco por encima para no enredarme demasiado. El 23 de marzo lanzamos un par de personas técnicas a IFISE y a IFEMA de avanzadilla para estudiar allí en qué consistían los proyectos. El 25, tenemos ya 4 bases de descontaminación funcionando. El 26, la presidenta de la Comunidad de Madrid convoca al grupo de trabajo de residencias porque quiere hacer especial hincapié en este colectivo que está siendo gravemente afectado por la enfermedad. Y el 27 de marzo empezamos la recogida de fallecidos. Es el primer día que hacemos una recogida. El 30 de marzo se arranca el funcionamiento de la sala COVID, que como sabéis es un centro de control desde el cual hemos aglutinado y estudiado los datos para poder actuar con mucho criterio, ¿no? Con la situación muy bien afianzada y sabiendo exactamente a qué nos enfrentábamos. Como pone ahí, la sala COVID se mantiene desde el 30 de marzo al 30 de abril. Hemos ido pudiendo ver cómo la curva se va tendiendo en estos días y se pone prácticamente horizontal. Las situaciones, por tanto, en caso de 6 días, de 5 o 6 días, pues se torna muy favorable en el sentido de poder aventurarnos en más tareas y por eso decimos ahí que entramos en una fase o en una etapa distinta en la que pensamos que el personal y las medidas que se han puesto en marcha pues ya ha llegado a una situación de cierta estabilidad o está llegando a esa situación de cierta estabilidad
y por lo tanto podemos acometer proyectos de cierta envergadura apoyando al personal sanitario. Estos proyectos que vamos a desarrollar de forma muy breve, pues los tenéis aquí. Este primero es las bases de descontaminación de ambulancias. El 18 de marzo SUMA nos pide que nos hagamos cargo, porque le vendría muy bien, ¿no?, de una descontaminación de en torno a 160 ambulancias al día. En ese momento dimensionamos el proyecto en esas 4 bases que se ponen originariamente en marcha el 25 de marzo, después de haber hecho pues, unas tareas previas, como una visita a la base de Antracita para ver exactamente cómo tenían las ambulancias y cómo hacían ellos las descontaminaciones, la elaboración de un procedimiento mínimo de trabajo y el acopio del material necesario para poderlo llevar a cabo. Como decía, montamos esas 4 bases muy poquitos días después, en el Parque 41, 21, 31 y en el Centro de Formación de IFISE, pero al no haber la demanda suficiente en este sentido, pues el día 26 cerramos 2 de ellas para concentrar el flujo de ambulancias en las otras 2. Se montan IFEMA 1 y IFEMA 2, para lo cual hace falta pues, contratar y alquilar pues, una serie de casetas, aseos, como pone ahí, unas duchas y una carpa. Y en la línea de la tarea que acabamos de comentar, pues cerramos también la base del Parque de Coslada, del Parque 21, que tenía muy poquita demanda para intentar concentrar la demanda en las demás. Ahí tenéis que el 27 de marzo Leganés, como cuerpo de bomberos, abre también su propia base. Y el 3 de abril, por una demanda del personal de SUMA, de la gerencia de SUMA, IFEMA 1 pasa a ser una base de descontaminación que funciona las 24 horas al día. A 3 de mayo, y son datos aproximados, hemos descontaminado desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en torno a 1.100 ambulancias, alguna más. Hemos creado unos equipos de descontaminación en los cuales originariamente trabajábamos con 2 bomberos por línea, pero a partir del día 1 de abril se introdujo el mando intermedio en apoyo, ¿vale? Y se quedaban solo 2 bomberos por la noche. Y el 1 de mayo, toda esta tarea que se venía haciendo con personal voluntario, el 1 de mayo esa base de descontaminación que nos quedaba en IFEMA, a la vista de que salía de IFEMA el último paciente ingresado, la base de descontaminación se traslada al Parque de Coslada de nuevo y allí se refuerza el parque con 2 personas para poderle dar atención continuada 24 horas. Ahí a la derecha podéis ver el personal que ha colaborado en el ámbito de jefatura, sobre todo, que ha colaborado mayoritariamente con este proyecto. El centro logístico de IFEMA se monta originalmente como un elemento de ayuda a una tarea que tiene encomendada el SUMA para poner en marcha un gran almacén que daría abastecimiento a todo el hospital provisional de IFEMA. Estamos hablando de en torno a 8.000 metros cuadrados, 300 referencias de artículos distintos y casi 9 millones o algo más de 9 millones de elementos allí almacenados. Nosotros no sabemos de entrada qué dimensión va a tener esta tarea y mandamos, como decíamos antes, una avanzadilla técnica el día 23 de marzo con 5 voluntarios. A la vista de la situación, el día 24 de marzo son 16 y viendo que hacía falta mucho músculo para sacar adelante el proyecto, a partir del 25 de marzo empezamos a trabajar con 24 voluntarios y crece ligeramente hasta algunos días puntuales donde llegamos a 42, 43. La tarea que ahí se hace es poner en marcha un software y un sistema de control. Nos encargamos el cuerpo de bomberos de la descarga de todo el material que va llegando, con cierta incertidumbre sobre los picos de llegada, porque viene material a trompicones y no se sabe precisar en qué momento va a llegar o no. Hay también dificultades en el suministro por estas fechas. Y siendo habitual un régimen de trabajo de descarga de material de en torno a 30 trailers por jornada. El material se registra, se almacena y desde allí se suministra internamente al hospital provisional, haciéndonos cargo de los días que más, pues de en torno a 90 pedidos diarios.
Como decía, se gestiona con personal voluntario, como podéis ver, pues organizado en 3 bases distintas o en 3 situaciones distintas, ¿no? En un punto de recepción, un punto de gestión de pedidos y un punto de control y asesoramiento al sanitario que venía a hacer la demanda. Entre la noche del 3 al 4 de abril se traspasa este proyecto a una contrata del SERMAS de Sanidad y, por lo tanto, nuestra participación en el mismo es, como suele funcionar en este ámbito de bomberos, ¿no? Venimos, nos ocupamos de ese arreón en el que no hay alguien que se pueda hacer cargo y la situación, pues evidentemente lo requiere, y nos ocupamos, como decíamos, de este proyecto durante 13 días. En IFEMA también hemos llevado a cabo, como pone ahí abajo, un retén que hemos compartido con el ayuntamiento, que empezó el día 25 de marzo por nuestra parte y que se ha mantenido pues hasta el 1 de mayo, día que se ha desmontado. Se empezó con, bueno, se ha trabajado con 4 operativos y la gran parte del trabajo lo han hecho voluntarios. De nuevo a la derecha podéis ver al personal de jefatura que mayoritariamente ha colaborado con este proyecto y, bueno, deciros que a la vista de los datos que se dan uno puede entender quizá qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, pero ciertamente todos estos datos que tenemos hoy y que hoy comparto con vosotros, en su momento pues iban llegando y no sabíamos ni cuánto iba a durar el retén, ni si se iba a mantener muchos días más o no, si el personal que hacía falta era poco o era mucho, y bueno, todo esto ha dificultado muchísimo la gestión de estos proyectos, ¿no? Hemos tenido que irlo readaptando constantemente. En el ámbito de logística de IFISE pusimos en marcha un proyecto que era originariamente titular de la Dirección General de Seguridad y que sacamos adelante pues, con personal de jefatura y personal técnico que se hizo cargo de la situación desde el primer momento y fue apoyado, como no puede ser de otra manera, por personal voluntario de esta Dirección General. Y bueno, mandamos de la misma forma el 23 de marzo una avanzadilla técnica, el 24 ya funcionaba, ya estábamos en disposición de recibir pedidos y de sacar material hacia el exterior. Y el 25 de marzo empiezan a recibirse donaciones e incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que van recopilando pues, de distintas empresas, de distintas entidades. Desde este centro regional de logística se ha dado suministro a policías locales, protecciones civiles, al cuerpo de agentes forestales, al cuerpo de bomberos, y desde el cuerpo de bomberos hemos además colaborado con el reparto de EPIs y otro material necesario a los demás cuerpos de bomberos de la región, a los cuerpos municipales. Desde aquí se suministraba también las bases de descontaminación, a los hospitales y a las 3 morgues provisionales que se pusieron en marcha. El ritmo va siendo más o menos estable hasta que en torno al 7 de abril el ritmo crece de forma importante, multiplicándose primero por 2 y luego por 4, porque empezamos a hacernos cargo desde este centro logístico de las residencias de ancianos y centros de dependientes de la región. A grosso modo podemos decir que se han recibido y registrado en torno a 500 palés de material y se han hecho más de 5.000 pedidos de entrega, la mayoría de ellos con destinatario una de estas residencias o centros de dependientes. El personal voluntario que ha venido trabajando en este proyecto pues ha sido, además del staff de mando, 5 bomberos y también personal operador, ¿no?, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que estaba apoyado por originariamente 2 personas de Protección Civil, que luego pues, fueron creciendo a medida que la demanda también crecía y pasaron a ser en torno a 6 personas de Protección Civil, 3 agentes forestales y entre 3 y 6 personas del SAMU. Este proyecto termina el 30 de abril, se extiende durante 38 días. Quisimos dar el relevo a la Dirección General de Seguridad antes de estos días, pero bueno, eran días complicados para todos y bueno, no nos fue posible hacer el traspaso antes como nos hubiera gustado. En el ámbito de las residencias de ancianos y centros de dependientes, este es el crono de lo que se ha venido haciendo.
El 25 de marzo estamos trabajando en el procedimiento de desinfección de infraestructuras críticas y estábamos ya adelantando, porque se nos había hecho llegar, aunque no formalmente, una demanda que sería en poco tiempo efectiva, de hacernos cargo y de ponernos al frente de la recogida de fallecidos en residencia, que estaba generando algunos problemas. Estábamos trabajando ya algo en este sentido. El 26 de marzo, como tal, la presidenta de la Comunidad de Madrid formaliza este grupo de trabajo de residencias para dar apoyo a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Políticas Sociales, que son las que llevan como tal el proyecto, y en el seno del Platercam se adopta un modelo de funcional de revisiones que propone la UME. Como veis en este cuadrito azul de la derecha, pues las entidades que han venido participando en este proyecto son muchísimas y de una heterogeneidad pues importante. Tenemos la parte de Platercam, ¿vale? La Consejería de Sanidad, Dirección General del Mayor y Dependencia, Dirección General de Emergencias, Dirección General de Seguridad, Subdirección General de Coordinación Operativa, a la UME, a la Policía Local de Madrid, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMA, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Madrid 112 y algunas otras entidades. El 30 de marzo nosotros, a la vista de la complejidad que va adquiriendo el trabajo que se hace en residencias, ponemos en marcha el primer modelo de gestión de datos que adopta todo el grupo y empieza a funcionar con él. El 1 de abril empezamos los reconocimientos ligeros siguiendo ese modelo funcional que habíamos hablado y por parte del Cuerpo de Bomberos se realizan hasta 109 reconocimientos ligeros para poder tener datos fiables de lo que está ocurriendo en esas residencias más drásticas, que están sufriendo una situación más drástica, para luego encaminar bien las acciones. El 2 de abril vemos que el tema de las descontaminaciones y las desinfecciones está bastante bien resuelto y por parte del Platercam se nos redirige hacia la intervención de PCI, de Prevención y Control de la Infección, con la cual nos formamos principalmente nutridos por personal de Médicos Sin Fronteras y de Cruz Roja para poner en marcha sistemas en las residencias que permitan reorganizar sus pautas habituales de trabajo y que esto facilite que los contagiados y los no contagiados no se mezclen y la situación de la residencia nunca vaya peor y solo se contenga, ¿no? Se contenga o en su caso mejore. 2 días después, solo 2 días después, estamos ya haciendo el primer piloto de PCI con ayuda del personal del Parque de Coslada y el 5 de abril se hace una convocatoria y a la vez que iniciamos la formación, por la tarde, una vez terminada la formación, empezamos a aplicar esos planes de contingencia de prevención y control de la infección, esos planes de contingencia en algunas de las residencias que estaban en peor situación. Teníamos, por tanto, un sistema que va basculando conforme a las directrices del Platercam, en el que primero se recogen los datos para tener clara cuál es la situación y cuáles son las necesidades, y luego se articulan nuestra intervención, en el caso del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito del PCI y de los reconocimientos pesados. El reconocimiento pesado es un elemento que conjuga la actuación de PCI de un ente interviniente con un apoyo sanitario que nos es muy útil pues, para poner una pauta sanitaria que es crucial en el ámbito de la reorganización, por ejemplo, de este personal dentro de la infraestructura de la residencia. En esta tabla que tenéis ahí a la derecha podéis ver cómo de origen se repartió el trabajo, a sabiendas de que la Dirección General del Mayor y de Dependencia nos traslada que hay en torno a 105, 110 residencias que están en una situación peor. Estoy hablando solo de la zona de la Comunidad de Madrid, de la región que nos compete como Cuerpo de Bomberos, y que esas 105 residencias que están en una situación peor requieren de una primera intervención en forma de reconocimiento pesado, una vez que ya hemos registrado y que ya tenemos esos datos. Esos reconocimientos pesados pues, se inician el 6 y 7 de abril y el 5 de mayo podemos decir que como Cuerpo de Bomberos
hemos llevado a cabo en torno a 165 reconocimientos pesados. Habiendo abarcado esas 105 residencias que nos decía la Dirección General del Mayor y de Dependencia que necesitaban de esa actuación, que serían ahí, como pone, todas las de prioridad 1, todas las de prioridad 2 y algunas de prioridad 3 que en el transcurso de estos días pues han ido tornando a peor su situación. El 26 de abril entramos en una fase distinta y aunque seguimos haciendo algunos reconocimientos pesados para residencias que todavía tienen una situación que no es del todo estable, iniciamos un trabajo de supervisión en todas esas en las que hemos trabajado con un reconocimiento pesado previo. A día de hoy se está trabajando en este sentido en hacer llegar a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Políticas Sociales toda la estructura y la infraestructura que hemos puesto en marcha y que funciona, que está dando resultados además bastante satisfactorios en las residencias, a pesar de lo complicada de la situación que han tenido que vivir, y se está gestionando ya ese solape con las consejerías titulares de este proyecto para que ellos, con personal propio, se hagan cargo en adelante y nosotros podamos dedicarnos pues, a otras cuestiones como, por ejemplo, la campaña de verano que se nos avecina. En el ámbito de la retirada de fallecidos, decía, el 26 de marzo y dentro del grupo de trabajo de residencias, pues se decide que la UME se va a encargar de la retirada de fallecidos en hospitales y los bomberos va a colaborar con la retirada de fallecidos en residencias, habida cuenta de que las funerarias pues están experimentando un pico muy relevante de saturación, no pueden hacerse cargo de todo el trabajo que tienen entre manos y esto genera retrasos en la recogida de cadáveres que no son asumibles. Las funerarias, por tanto, necesitan cierto tiempo de reacción para dotar sus plantillas, incrementar los turnos de trabajo y hacerse cargo de esta tarea. Y, entre tanto, pues se nos pide ayuda al cuerpo de bomberos. El 27 de marzo ya tenemos moldeado ese primer procedimiento, esa primera versión del procedimiento, y se decide empezar por el Parque de las Rozas. Y después de dar esa formación se efectúan las primeras recogidas de cadáveres. Aquí podéis ver, me he hecho a un lado, aquí podéis ver en esta tabla cómo el 27 se recogen por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 7 fallecidos y esa cifra pues va modificándose hasta llegar a unos días muy complicados, en torno al 4 o el 5 de abril, donde tenemos 19 y 20 fallecidos, que inmediatamente pues vuelven a caer, quedándose la tarea en un pico de trabajo de en torno a 10 días de duración. En el arranque tenemos problemas de cierta relevancia porque hay una falta de EPIs importante por estas fechas, no hay suministro exterior y hay que cuidar mucho las tareas que se hacen para no quedarse sin ellos, no hay féretros suficientes y esto nos obliga en las primeras recogidas a hacer un paso previo por el Palacio de Hielo a recoger el material. No podemos, por lo tanto, contar con ese material en los vehículos del Cuerpo de Bomberos y salir directamente a la recogida. Tenemos que pasar antes por allí, por el Palacio de Hielo. Y no hay sudarios suficientes y iniciamos, por tanto, un proceso de homologación de en torno a 1000 sudarios que tenía almacenados el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, pero que de entrada no cumplían norma hasta que finalmente se homologaron favorablemente. Como decía, hay un problema importante de material. Y hay un problema importante también de gestión de la información cuando este proyecto arranca, ¿no? Entonces, el funcionamiento de Sala COVID, que arranca el día 1 de abril, nos permite concentrar toda esa información y empezamos a hacer un seguimiento muy de cerca de todas las víctimas de residencia que no se han recogido. En esta tarea, pues monitorizamos, como pone aquí, más de 1200 fallecimientos, porque algunas de esas personas se iban siguiendo día tras día la situación en la que estaba para ver en el momento en el que traspasábamos ese plazo inaceptable de no recogida por parte de la funeraria, en el cual nosotros entrábamos a hacernos cargo. El 2 de abril se publican los procedimientos de forma oficial. El 3 de abril se imparte formación a los ayuntamientos del sur, que como veis aquí en la tabla, a partir del 4 de abril, tanto Leganés como Fuenlabrada empiezan a hacerse cargo de los muertos que hay
en sus municipios y en las zonas limítrofes a sus municipios, colaborando en este sentido con el Cuerpo de Bomberos y reduciendo nuestra carga de trabajo. Y el 5 de abril se refuerza el Parque 41 para que pueda seguir haciendo esta tarea con solvencia. Es por estas fechas cuando nos planteamos si arrancar con otro parque o no. Y de hecho llegan aportaciones de distintos parques del Cuerpo de Bomberos promoviendo esto porque la gente quiere colaborar. La decisión que se toma por aquel entonces, ya no hay tanto problema de EPIs, ni de féretros, ni de sudarios, ese problema lo tenemos en gran medida resuelto. La decisión que se toma en ese momento es, tras un contacto con las funerarias a través de Sanidad Mortuoria, en esa información se nos traslada que las funerarias están pudiendo hacerse cargo de la situación porque ya tienen estructuras mucho más potentes montadas y que creen que esto es cuestión de días que vuelva a la normalidad. A la vista de esa situación, como decía, pues la decisión que se toma es de mantener el refuerzo en el Parque 41 y esperar 4 o 5 días más a ver cómo evoluciona la situación y a ver si ese refuerzo finalmente, por un segundo parque o un tercer parque, pues fuese necesario. La realidad que se impone, como veis en la tabla, pues es que a partir del 10 de abril la tarea ha quedado en algo ya mucho más contenido y mucho más factible que lo que hemos tenido días como el 5 de abril y a la vista de estos datos pues se decide mantener la situación como se había arrancado con la colaboración y el apoyo del Parque 41. Y a día de hoy, pues bueno, había comentado ya que se han monitorizado, como decía, 1.200 fallecimientos aproximadamente y se han recogido 185 cadáveres. Yo diría que han sido 187 o 188 en total, porque algunos días después del 17 de abril hemos tenido recogidas puntuales. Aquí podéis ver la curva más avanzada, la curva que hemos empezado a tratar anteriormente. Esta es la subida de en torno al 25% que decíamos de enfermedades comunes y accidentes laborales que empieza a generarnos situación de incertidumbre o de intranquilidad. Esa curva puenteada sigue de forma más o menos tendida y tirando a la baja en lo que a enfermedades comunes y accidentes laborales se refiere, ¿vale? Aunque ya ha crecido mucho más de lo que estamos acostumbrados. Y por encima de esta curva se eleva la curva que suma a esta, a la puenteada, las bajas por COVID o posible COVID, ¿vale? Esta curva roja, como digo, de entrada adquiere unos valores muy, muy potentes con una pendiente importantísima que nos tiene francamente en vilo durante esos primeros días y que nos incita a tomar medidas drásticas como las que de hecho se tomaron y tiene un pico, como veis ahí, en el que alcanzamos un total, sumando accidente laboral, enfermedad común y COVID y posible COVID, de 192 bajas. Hemos llegado a tener 7 ingresados y gracias a Dios, pues todos, son 8 realmente, porque ha habido uno reciente. Gracias a Dios todos parece que están en condiciones y han salido del ingreso y están ahora pues o bien incorporados al trabajo o bien en sus viviendas. Decía que esta curva que de entrada o de origen pues tiene una pendiente pronunciada, muy pronunciada, se tiende enseguida, en pocos días, y en ese momento en el que se tiende, pues podemos decir que empezamos a poder asumir, pasando de un modelo en el que estamos preocupados por la seguridad y salud del personal y la prestación del servicio de bomberos, pues teníamos miedo que pasados un mes o 2 meses no pudiéramos darlo como correspondía, empezamos a ver que la situación se contiene, bien porque las medidas han funcionado, bien porque a nivel regional la situación se está conteniendo también, ¿no? Podemos empezar a asumir proyectos, por lo tanto, de apoyo al personal sanitario y es esa raya negra que aparece ahí dividiendo esas dos fases es lo que pretende diferenciar, ¿no? Un momento distinto del otro en el que las actuaciones y las preocupaciones pues, se centran en temas diferentes. Haciendo una comparación con la curva que ha afectado a la Comunidad de Madrid en el ámbito de ingresos en planta, que podéis ver en azul, fallecidos acumulados de la Comunidad de Madrid
ingresos en UCI en la región, que es esa última más abajo, ¿vale? Pues se puede ver cierto paralelismo de las curvas, cosa que es, por otro lado, bastante normal. Esto es simplemente a título informativo. Nos afecta el coronavirus de forma muy similar que a la población de la Comunidad de Madrid, y en este régimen de ingresados pues se puede hacer una comparativa bastante aproximada a la realidad. Sin embargo, nosotros tendemos antes, nuestra curva se aplana antes que la curva del ciudadano regional, cosa que también, por otra parte, es lógica, ¿no? Porque como cuerpo de bomberos y como profesionales de la emergencia que somos, se toman ciertas medidas y en este sentido la gente es muy consciente y muy seria con respecto a la situación que se está viviendo. Eso nos permite aplanar la curva antes de tiempo y empezamos a ver en este término o en esta finalización de la curva pues que la situación se estabiliza de forma similar a lo que ocurre en el resto de la Comunidad de Madrid. Aquí tenéis puenteados cómo después de este gran pendiente donde los sucesos que están aconteciendo, las bajas que se están sucediendo, no sabemos realmente cómo van a terminar, cómo esas medidas drásticas que afectaron, por ejemplo, pues a las dotaciones mínimas, se suceden, ¿no? Entre esos 2 días que aparecen ahí con esas 2 rayas punteadas. Esta raya naranja que aparece aquí, o esta línea naranja que aparece horizontalmente, muestra los 162 de mínimo, y esta figura azul son los días que hemos estado por debajo de ese número de mínimos globales, ¿vale? Han sido pocos días y han sido días en los que hemos estado muy poco por debajo de mínimos. Pero no obstante, pues bueno, la situación era crítica y se tomaron las medidas en un contexto bastante complicado. A día de hoy podemos ver cómo la curva ha seguido bajando, la situación es mucho más favorable, a pesar de que tenemos pues una diferencia ahí de en torno a un 20 o a un 22% por encima de la enfermedad común y el accidente laboral que nos afecta de forma significativa, pero ya hemos abandonado esa situación drástica o claramente problemática que veníamos teniendo hasta entonces. Entramos ya en otras tareas que hemos tenido que desarrollar para poder poner en marcha pues todo esto que decimos. Y aquí en estas tareas pues podéis, comentamos muy rápidamente, pues este documento que aparece aquí abajo en estas 6 figuras que lo resumen, ¿no? Este documento de normalización de EPIs que nos encargó ASEM y que se ha gestionado desde la jefatura técnica del Cuerpo de Bomberos para poner en marcha algo que cuando la emergencia arrancó era muy crítico y era qué EPI utiliza quién para qué actividad, ¿no? Esto era muy complicado, como digo, de entrada porque había una escasez de EPIs muy importante y había que decir con pautas de seguridad claras y contrastadas qué debía de usarse en qué caso. A la Consejería de Sanidad no entramos, evidentemente, pero bueno, sí regimos y regulamos cómo tenían que utilizarse los EPIs por el resto de organismos intervinientes en la emergencia. También hemos trabajado en el ámbito de la desinfección de las instalaciones propias, en el ámbito de la gestión de personal, ¿vale? A través del servicio operativo, gestionando refuerzos COVID para poder atender algunas de estas tareas que hemos comentado anteriormente, un nuevo permiso de conciliación remunerado y no recuperable que desde Función Pública pues, pusieron en marcha, la gestión de voluntariado que ha llevado a cabo José Miguel Arévalo con muchísima solvencia desde el primer día, y la organización del teletrabajo, que ha sido también un tema bastante complejo de entrada, porque de un día para otro todo el personal administrativo estaba en sus casas, y muchos de ellos no tenían quizá el material para poder teletrabajar en condiciones, y sin embargo la administración tenía que seguir funcionando al menos en un montón de elementos que son críticos y mínimos para que el servicio se preste y el cuerpo de bomberos funcione. En el ámbito de incendios forestales, las quemas se paralizaron, luego se rearrancaron de nuevo y bueno, en todo esto pues ha supuesto una gestión bastante compleja. El servicio sanitario, por su parte, ha colaborado de forma muy trascendente y muy relevante con la monitorización de las bajas COVID a través de lo que recogía DSGT,
y haciendo un análisis normativo bastante exhaustivo también, porque llegaban muchísimas normas que había que procesar y bajo ese mando del Estado que teníamos que cumplir, pero eran muchas y eran muy complejas, ¿no? Con interpretaciones diversas. Ese análisis normativo pues, se ha llevado a cabo en todo lo que venía de sanidad pública por el Servicio Sanitario del Cuerpo de Bomberos, y también han puesto en marcha los test PCR. Estos test PCR, que a día de hoy han sido hasta 147 los citados para hacerlos, ¿vale? 134 los test realizados ya, se han venido aplicando conforme a los criterios de ASEM. En el ámbito de recursos materiales, la actuación ha sido de mucha relevancia también y bastante compleja. Dotamos a las bombas de primera salida, las XX11, con el kit RBQ. Trasladamos a los parques el kit de limpieza, ¿vale? Se generaron 2 kits más, uno para los reconocimientos ligeros y otro para los reconocimientos pesados de estos 4 parques que han venido trabajando sobre todo en el ámbito del reconocimiento pesado, que requería más material, y se ha puesto también en marcha un kit específico para el parque al que le corresponda realizar intervenciones de descontaminación en infraestructuras críticas. Desde recursos materiales se han puesto en marcha y se han nutrido las 6 bases de descontaminación, ahora 7 con la nueva base de Coslada. Se ha provisto el material para el Parque 41, para el Parque de las Rozas, en lo que a recogida de cadáveres se refiere. Hemos utilizado también la tarea de recursos materiales o el criterio de recursos materiales para colaborar en el ámbito del Platercam con la organización del material que necesitaban otros cuerpos de bomberos para hacerse cargo de las tareas que el propio Platercam les encargaba, ¿vale? Y en el ámbito de la logística de IFEMA, como pone ahí, pues se alquilaron hasta 4 toros y varias traspaletas para poder hacer frente a la tarea que el personal asumió. Hemos colaborado y apoyado a las morgues, al centro logístico de IFISE también con un montón de material, y hemos visto cómo la capacidad de pedidos que habitualmente veníamos trabajando se ha triplicado. Eso nos ha requerido ampliar el almacén central, haciendo una limpieza importante en el taller central, que se ha convertido a su vez como en un muelle de carga. Hemos tenido también que apoyarnos en el servicio de recursos materiales para poder llevar a cabo la logística de los test PCR, en el sentido que había que irlos a recoger al laboratorio, traerlos al servicio médico, el servicio médico los hacía y había que inmediatamente volver al laboratorio a llevarlos para su análisis, ¿no? Se ha tenido que adecuar los vehículos que veis que aparecen ahí, hasta 3 vehículos específicos para recogida de cadáveres, 6 pick-up que se habilitaron para los reconocimientos pesados y 5 furgones adicionales para poder asumir ese reparto que se ha multiplicado por 3. Vamos llegando ya al final y corresponde hacer un breve análisis de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Desde la parte de jefatura. Y bueno, se ha utilizado una matriz DAFO para hacer este análisis. En el ámbito interno ha sido muy complejo y pararlo todo. Teníamos un montón de proyectos en marcha y de un día para otro pues esos proyectos han tenido que paralizarse y dejarse a medias, y esa situación pues ha sido muy crítica en todos los sentidos, ¿no? Muy compleja. Ha sido difícil y sigue siendo todavía algo complicado poner en marcha el teletrabajo de todo el personal desde sus casas, ¿no? Sobre todo el personal de gestión. La comunicación interna sabemos que no ha sido lo suficientemente buena. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para poder haceros llegar un mensaje más claro de lo que estaba pasando y de lo que se estaba haciendo, porque es importante que la plantilla tenga datos de lo que está ocurriendo, pero la realidad es que la intervención no nos lo ha permitido en gran medida. Y bueno, había muchísima documentación que manejar y eso ha complicado mucho las cosas. Estamos todo el rato hablando a nivel interno y ha requerido un esfuerzo importante de la jefatura y sobre todo, yo pienso, de los mandos intermedios, ¿no? Los mandos intermedios han jugado un papel crucial en el sentido de ir trasladando todas las medidas que se emitían desde jefatura a los parques, y yo creo y estoy seguro que esa aportación de los mandos intermedios pues ha sido clave
para que esa curva mantenga cierta contención y que, aunque hemos sufrido un golpe importante por esta enfermedad en la plantilla, pues se ha sabido contener con cierta solvencia. CECOP, pues en todo caso, era uno de los elementos que estuvo mejor y más vigilado desde el primer minuto, porque hemos sido conscientes que CECOP es la articulación que permite que todo el funcionamiento de emergencias en el que estamos implicados funcione con eficiencia y con eficacia, y desde el primer momento hemos estado pendientes de la situación de estos operadores, quizá en la sombra, quizá ellos no se han dado tanta cuenta, pero hemos monitorizado muy bien todas las bajas del personal de CECOP. Y en el ámbito externo, las amenazas, las dificultades y las amenazas que hemos tenido que sobrellevar en esta emergencia, pues originariamente pues una falta muy relevante de EPIs y de otro material. Nos hemos tenido que enfrentar a una emergencia muy rápida y cambiante y, por lo tanto, como pone aquí, teníamos que aprender, teníamos que contrastar, teníamos que poner en marcha un montón de cosas y casi cuando habían arrancado y ya empezaban a funcionar y aquello funcionaba bien, teníamos que empezar a desmontarlas, ¿no? Nos hemos enfrentado a algo inédito, nunca no hemos tenido referencia ni hemos tenido mucho en lo que fijarnos en este sentido, y eso ha complicado también las cosas. Una sobrecarga normativa salvaje que hacía que el día a día fuera muy, muy difícil, teniendo que leer muchísimos documentos para ver en qué parte nos afectaban y en qué parte esas afecciones requerían que fuéramos cambiando los criterios. Y como decía antes, lo explicaba anteriormente también, esto ha generado muchas veces planteamientos que se han podido entender por parte del personal como contradictorios, ¿no? Cuando Salud Pública nos decía que a un caso que presentaba síntomas había que hacerle un tratamiento el que fuera, pues 3 o 4 días después Salud Pública había sacado una actualización a ese procedimiento, que es ley, y decía que el tratamiento era otro, ¿no? Nosotros teníamos que adaptarnos al nuevo tratamiento, teníamos que hablar con las personas que se había tratado anteriormente, aplicarles el tratamiento nuevo y explicarles la situación. Constantemente parecía que estábamos divagando y no era tal. Lo que estábamos era acomodándonos a una situación muy cambiante, muy nueva, y en la cual pues teníamos que aplicar lo que nuestros mayores pues, nos iban indicando. Y en el ámbito de las oportunidades externas, pues hay que decir, ya lo hemos comentado también, que el confinamiento pues, nos ha dado ciertas oportunidades en el sentido de hemos visto reducidas nuestras intervenciones y esto nos ha permitido pues, abordar los proyectos con un enfoque pues, más potente y más capaz. Y en el ámbito de las fortalezas, pues es evidente y está muy, muy claro que la gran fortaleza de esta gran emergencia que hemos sufrido y en la que hemos participado con muchísima actividad ha sido nuestro personal, en todos los sentidos. Hemos recibido muchísimas aportaciones, principalmente de las organizaciones sindicales, pero también muchísimas aportaciones particulares y os lo puedo garantizar, se han estudiado todas y cada una de ellas. No hemos podido contestarlas muchas veces, pero todas las hemos tenido presentes en las decisiones que se iban tomando. Algunas de ellas las guardábamos para un momento en el que la situación se tornara más drástica y confirmar si hacía falta aplicarlas o no. Algunas de ellas se han aplicado y otras simplemente las teníamos preparadas ahí. Y se ha agradecido muchísimo, de verdad, esta altísima implicación de la plantilla y la voluntariedad del personal en todos los sentidos, en el ámbito de CECOP, en el ámbito de jefatura, en el ámbito de los mandos intermedios, que como ya he dicho ha sido crucial. Como conclusiones, y siendo muy breve ya, podemos decir que hemos estado a la altura. Nosotros firmemente creemos como jefatura que se ha hecho un trabajo excepcional. Hemos estado muy, muy presentes en esta emergencia, a pesar de ser una emergencia en la que un cuerpo de bomberos como el nuestro no está en primera línea, porque es una emergencia del ámbito sanitario, y hemos hecho una tarea muy relevante, muy potente, y hemos estado donde se nos estaba pidiendo que estuviéramos, y por encima de esto pues hemos cumplido con creces las expectativas. Creo que nos ha hecho daño, esta emergencia, pero que a su vez nos ha hecho también más fuertes, y creemos que esta emergencia no ha terminado aquí. Nosotros estamos seguros que no es el momento ahora de relajarse, sino que hay que seguir trabajando
con la misma fuerza con la que se arrancó cuando todo esto empezaba, y que nos veremos sobrepasados por situaciones del ámbito económico y de todo ámbito que nos complicarán todavía mucho pues, el día a día de lo que nos va a quedar. Y nada más, en este sentido, pues daros las gracias a todos y deciros que bueno, que vaya bien y que espero que vuestras familias, sobre todo, pues estén bien.